amada iglesia de Dios, paz a vosotros, hermanos. Gracias, hermanos, que nos están escuchando y así también mis hermanos presentes en esta casa de oración. Pueden ocupar su asiento donde quiera que estén y que se pongan cómodos, mis hermanos. Felizmente creemos que se encuentran en su hogar y así también los hermanos que están en esta casa de oración, porque estamos también celebrando en esta parte clara del sábado, pero también la fiesta de la Pascua, esperando a nuestro Dios que hayan pasado esa tarde celebrando el memorial, celebrando la Pascua, así como lo establece el Señor Jesucristo. Ciertamente, hermanos, en esta hora creemos que el Maestro, ya en la parte clara del día 14 de Nisan, estaba pues tristemente colgado en una cruz. Y como dice la Escritura en San Lucas, creemos que esa hora sexta viene siendo a las 6 horas que cuentan después de la hora de la mañana, viene siendo esa hora 6, o sea, al mediodía. Y al mediodía entonces encontramos que empiezan las tinieblas y hay oscuridad. Pero entonces el Maestro, colgado en la cruz, todavía tiene las fuerzas y energías para hablar y así también orar a nuestro Padre Celestial. Y en esas 3 horas creemos que también el Maestro llegó a pronunciar palabra, de decir que ha cumplido su misión. Y de tal forma que esa misión, entendemos que a la hora nona o a las 3 de la tarde, el Señor Jesucristo llega a fallecer en la cruz. Pero no lo pueden dejar el cuerpo ahí, sino que más bien lo tienen que bajar de la cruz para ser sepultado. Todo esto, hermanos, es en breve un poco de resumen de las horas que vamos a estar presenciando, ya sea que ustedes tengan actividad o precisamente en esta hora de las 12, es que entonces hacemos un poco de resumen de cómo estuvo el Maestro en este momento o en este tiempo. Pero entonces, hermanos, lo que quisiera también hablar, porque es cierto que nos ayuda a mantenernos activos durante la semana y se nos entonces invita a dar ese título del tema, que entonces si el Señor Jesucristo logró su propósito de hacer un impacto a toda la humanidad en 3 días y 3 noches, ¿cuánto tiempo necesita usted, mis hermanos, para hacer ese mismo impacto a la humanidad? Vamos entonces primeramente a ver y relacionarlo con lo que dice la Escritura en Éxodo capítulo 12. Solamente voy a leer unos versículos y ustedes me pueden acompañar también en versículo 5 en adelante hasta el 11. Éxodo 12 del 5 en adelante. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréislo de las ovejas o de las cabras. Habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego.
su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ni una cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es que, hermanos, es la Pascua de Jehová nuestro Dios. Amén. Entendemos, hermanos, con estos versículos que estoy seguro que en su lugar respectivo, que llegaron a celebrar la Pascua, llegar a participar de comer la carne, que es el pan, y beber la sangre, que es el jugo de uva, ustedes entonces llegaron a preparar tal y como dice la Escritura, y que en nuestros tiempos entendemos que estos elementos tienen simbolismos. Pero entonces ustedes llegaron a celebrar la Pascua al inicio del día 14, como dice aquí, del mes primero, y entre las 2 tardes. Es decir, que se termina un día a la puesta del sol, y de ahí entonces también empieza a contarse el otro día, o el día 13, que termina, y después empieza el 14 a la puesta del sol, y eso es entre las 2 tardes. Usted la celebró, como dice la Escritura, en familia, en casa, y había entonces preparado ese cordero perfecto. También eso tiene símbolo, ¿verdad? Eso significa que ese cordero perfecto es el Señor Jesucristo. Pero entonces Él nos enseña en la Escritura de que con sus discípulos llegaron a comer su carne, es decir, que el pan que Él tomó, lo bendijo y lo dio a sus discípulos. Muy bien. Así también enseña de su sangre, que es representado en el jugo de uva y en esa copa de bendición. Pero aquí entonces, hermanos, lo que deseamos también hacer notar es este versículo 11, que estaban vestidos y con sus zapatos en sus pies, porque los hijos de Israel ya querían salir de Egipto. Y entonces en la palabra se registra, porque no todas las palabras son registradas en la Biblia como si fuera un diario, sino más bien son partes esenciales que nosotros debemos de leer, entender y así también comprender. Que dice, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Porque iban entonces ellos ya a estar listos para salir de Egipto. Ellos tenían que hacerlo entonces a manera rápida, y eso es lo que Dios deseaba para que sus hijos salieran de Egipto, y que según Éxodo capítulo 5 dice que iban a ir al desierto a celebrar fiesta y que ahí iban a sacrificar para Jehová nuestro Dios. Todo eso es importante, hermanos, de tomar nota, y que entonces ellos iban a tener que todavía establecer este mandamiento de celebrar Pascua. Es Pascua de Jehová en aquella noche, antes de salir de Egipto. Y tienen que entonces guardarse. ¿Por qué? Porque precisamente esa sangre que ponen en el dintel de las casas es para que el ángel destructor pasara sobre esa casa y no matar el primogénito que se había entonces designado para morir por castigo en esa plaga contra los egipcios. Entonces
tenían que hacerse eso, porque de otra forma, si no iban a entonces participar de la muerte con las personas, en este caso, los egipcios que no creían en Dios y no querían darles su libertad. Bueno, entonces, hermanos, aquí notamos que algo tenían que hacer rápido, tenían que salir de Egipto de manera apresuradamente, pero tenían que estar preparados para salir. Tener entonces la bendición de Dios de que al terminar esa plaga iban entonces ya a tener que salir. Para esto creemos que el Señor Jesucristo es tomado en cuenta como ese Cordero Pascual. Vamos a ver, hermanos, San Juan capítulo 3 y versículo 16, que usted ya ha leído y así también lo recita y usted muy bien lo conoce. San Juan 3, 16. Desde el 15 dice, para que todo aquel, si están ahí, hermanos, San Juan 3, 15, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Estas palabras, hermanos, ustedes las han escuchado muchas veces, y yo estoy seguro que sí lo han escuchado porque es un versículo común que se utiliza para ayudar a aliviar el dolor en el mundo. Y esto es porque de tal manera amó Dios al mundo. Es cierto, y así lo dice la Escritura. Lo que después sigue es lo que a veces no leemos, pero hoy en esta mañana sí lo vamos a estudiar, que dice que el que en él cree no es condenado. Y eso es importante para todos nosotros, hermanos. Desde lo que si estamos hoy estudiando la palabra de Dios, esto es importante de que usted llegue a creer en las palabras que están en este libro. No por fuerza humana, sino más bien que permita a usted que el Espíritu Santo de nuestro Dios le ayude a comprender y así también creer para que no seamos, ¿qué? Condenados. Mas el que no cree, y esta es la parte crítica, que usted teniendo vida el día de hoy, tiene todo un día de oportunidad para que estudiar, meditar y así también creer en la palabra. Porque si no, y no sabemos si vamos a despertar el día de mañana, porque si dice el que no cree, ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que hoy es la invitación para que usted vea, estudie y así también, si es posible, crea en la palabra de Dios. Y esto es algo que entonces nos va a ayudar. Esto es algo, un testimonio que nos va a acercar a cómo creer, porque vamos a verlo. Bueno, entonces, ¿cómo voy a y puedo creer en las palabras que se dice en este libro? Ciertamente ha habido muchas traducciones, ciertamente han pasado muchísimos años y como que sigue siendo, y algunos como que malinterpretan o es hecho por el ser humano, el hombre. ¿Y cómo voy a tener confianza en estas palabras? Pero entonces fijémonos cómo dice ahora aquí, hermanos, San Juan 2. San Juan 2 y en su versículo 18.
Y los judíos respondieron y dijéronle: ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Respondió Jesús y díjoles: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado, y tú, ¿en 3 días lo levantarás? Mas él, ¿qué, hermanos? Él hablaba del templo de su cuerpo. Pero aquí entonces, hermanos, se aclara varias cosas. Pero ahora el 22. Por tanto, fíjense, hermanos, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Y creyeron a la Escritura y a la palabra de Jesús que había dicho. Esto es importante notar, hermanos, porque estamos en el capítulo 2 de San Juan. San Juan había escrito, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y todavía, hermanos, no había acontecido de que Jesucristo se haya muerto en la cruz, y todavía no había pasado los 3 días y 3 noches y resucitado. Pero este versículo es muy importante y clave para nuestro entendimiento, que si creemos, como dice aquí, ¿por qué? Dice, por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. ¿Y qué, hermanos? Y creyeron a la Escritura. Primera pregunta para ustedes, mis hermanos que nos escuchan, por ejemplo, mis hermanos aquí presentes, pero también tenemos aquí nuestra hermana Aurora, nuestra hermana Mari, nuestra hermana Clara. Gracias por escucharnos, nuestro hermano Alfredo, nuestra hermana Jessica, nuestra hermana Luz María. Si nos escuchan todavía, hermanos, cuando entonces nos dice, y creyeron a la Escritura, ¿cuál Escritura usted cree que se está refiriendo, hermanos? Porque vemos que si hay en ese momento, tiempo presente, que Jesucristo está hablando con los judíos y que no le estaban creyendo, le decían, presumiendo que en 46 años edificaron esta construcción del templo, pero él decía, es que yo no me estoy refiriendo al templo que ustedes piensan, sino más bien a su cuerpo. Perdón, hermanos. Y entonces a su cuerpo. Y entonces, hermanos, el versículo es que después dice, pero los discípulos se acordaron que cuando él se había resucitado, creyeron a la Escritura. ¿Y cuál Escritura es esa? Porque también el versículo nos ayuda a entender, y tiempo presente, a la palabra que Jesús había dicho. Entonces son 2 elementos, a la Escritura y a las palabras del Maestro. Ahora entonces ustedes díganme, ¿cuál Escritura se refería? Entonces, hermanos, vamos a ver, para ayudarnos en esto, gracias hermano, en esto de que cuál Escritura, vamos a ver solamente un ejemplo de que el Maestro había dicho una referencia. Claro, aquí, hermanos, si ustedes ven, si ustedes tienen su Biblia ahí, hermanos, ustedes entonces pueden ver, hay una referencia que dice Salmos 16, como dice 16:10. Vamos a verlo, sin perder esto. Salmos 16:10 es la referencia que ponen para el estudio, para ayudarnos un poco. Y nos ayuda porque dice Salmos 16:10.
de esta forma. Porque, dice, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, en otras palabras, no dejará que se quede sepultado para una muerte eterna el Señor Jesucristo. Lo estamos enfocando a Él porque hablamos de Él. Y no permitirás que tu santo vea corrupción. De tal forma que entonces lo podemos aplicar aquí porque sí fue y es el Santo de Israel. Entonces, en esa escritura, esa parte nos lleva entonces al Antiguo Testamento, a la escritura de la antigüedad. ¿Por qué podemos creer en esto? Porque también dice el versículo que Jesucristo estaba hablando de su cuerpo y que lo iba a levantar en 3 días, este templo y que es su cuerpo. Entonces, hermanos, vamos a ver esa hermosa referencia cuando dice San Mateo capítulo 12. Y en San Mateo 12, Jesucristo hace esa referencia. Pero entendamos una cosa, hermanos, que el maestro no estaba buscando convencer a las personas con señales. Por eso era importante tocar de que si las palabras de Jesucristo para usted le llega a su corazón para entender, es porque usted va a creer. Y no precisamente por las señales, sino más bien por las palabras de Él. San Mateo 12 nos dice versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y Él respondió y les dijo: la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará ¿qué? Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Entonces el mismo maestro nos está demostrando que lo que dice San Juan 2 es de que creyeron en la Escritura, pero nos está mandando al Antiguo Testamento, a los profetas que hablaron de Él. Tal vez ahí en Jonás usted va a ver que es cierto, Jonás estuvo en el pez grande 3 días. Pero entonces, hermanos, y también esas 3 noches, pero entonces son palabras de profecía que hablan también de Él. No directamente está diciendo, así va a estar el Hijo del Hombre, que Jonás dijo, así también va a estar el Hijo de Dios. No, hermanos, porque la Escritura está escrita para nuestra enseñanza, para que veamos entonces de que en estos tiempos de Jesucristo hablando con sus discípulos, llegaron entonces a ver de que ellos creyeron por la Escritura, es decir, por el Antiguo Testamento que se hablaba de Jesucristo, también por las palabras de Jesucristo. Y es así entonces que se va juntando las 2 escrituras. Y por eso entonces las personas que llegan a estudiar la palabra de Dios, hermanos, lo vemos que ahora lo toman en forma plural. Y dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo, vamos a leer del 2 en adelante.
Primera de Corintios 15, de 2 en adelante. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, dice Pablo, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, ¿conforme a qué, hermanos? Conforme a las Escrituras. Ahora entonces, si vemos, ahora los junta. Porque está entonces, ya han pasado tiempo, y entonces por lo mínimo, Él puede hacer referencia a los evangelios. Y Él entonces puede estudiar la vida de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo entonces no estaba presente para ver al Maestro de cara a cara, sino más bien lo tuvo que aprender cuando se juntó con los discípulos. Eso lo vamos también a ver. Pero entonces dice, y que fue sepultado, hermanos, y fue sepultado y resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que los discípulos creyeron a la Escritura y a las palabras de Jesús. Ahora los apóstoles que llegan a tener esta oportunidad de estudiar palabra de Dios, nos dice que llegó, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es de fe, hermanos. Que su fe entonces es que puede este día creer en la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo del Señor hace que usted pueda seguir creciendo como Dios entonces ha ordenado. Porque el Señor Jesucristo desea que también usted sacrifique su vida para nuestro Dios, como Él también lo ha hecho. Esto hasta el final lo vamos a ver. Pero el ejemplo que habíamos dicho, hermanos, es precisamente de Pablo. Vamos entonces a ver y estudiar un poco de su vida, porque él era una persona que perseguía la iglesia. Eso ya lo han visto, lo han estudiado, y si no, eso es lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 1, llamándose él Saulo. Pero entonces se le presenta Jesucristo, pero ya resucitado. Y entonces tienen la conversación fuerte, porque él llega a entender y confirmar con estas palabras de Hechos capítulo 9 y en su versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Y esto es Jesucristo diciéndole a Pablo qué es lo que le conviene hacer. Pero entonces Saulo va a la ciudad. Pero él está ciego por causa que tiene ahí en sus ojos escamas, y entonces está esperando una solución. La solución se la da el Señor Jesucristo a un profeta llamado Ananías. Pero Ananías dice: ¿cómo voy a ir a ver a este hombre que ha hecho mucho daño a tu iglesia? Versículo 13. ¿Sí están ahí? ¿Estamos ahí, hermanos? Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Jesucristo le contesta:
Y le dice el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Así que entonces, versículo 17, Ananías se presenta. Entonces fue y entró a la casa, y poniéndole las manos encima, dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me había enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al punto la vista. Y levantándose, ¿fue qué, hermanos? ¿Fue qué? Fue bautizado. Levantándose, se bautizó, o es bautizado. ¿Cuánto tiempo tardó él para decidirse en que fuera él bautizado? Pero hermano Esaú, es que él tuvo un encuentro supernatural, por decirlo así. Él estuvo ahí enfrente a Jesucristo y habló con él. Claro, él se va a convertir. Bueno, y entonces, ¿qué estamos esperando? Que venga algo, una visión así, para que te reprenda de lo que estás haciendo y estás haciendo mal, Saulo. Dura cosa es ir en contra del aguijón. Estás peleado conmigo, no con los hermanos. Dice Jesucristo, estás peleando, discutiendo conmigo. Estamos esperando que nos reprenda de esa forma, porque así solamente podemos entender, que nos regañen, nos digan qué es lo que debemos hacer y entonces ya somos obedientes. Por eso hoy es el reino de la gracia, porque nadie lo está regañando a usted, hermano. Nadie le está llamando la atención, sino más bien lo está invitando para que reflexionemos en nuestra vida y podamos aceptar a Jesucristo antes que vengan esas llamadas de atención, esa reprensión. ¿Por qué esperar hasta que alguien se muera físicamente para decir, bueno, es que tuve yo la oportunidad y nunca le dije que lo amo, lo quiero, o que lo extraño, o que le dé un abrazo? ¿Por qué esperar hasta algo que suceda así? Es hoy entonces. Por eso es la invitación, porque así como Pablo no tardó mucho para decidirse y entregar su vida para servir al Señor Jesucristo, luego que se le cayeron esas escamas, entonces fue bautizado. ¿Y qué fue lo que hizo? Versículo 19, y como comió, fue confortado, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego en las sinagogas predicaba a Cristo, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Y a eso vino acá, para llevar los presos a los príncipes de los sacerdotes. ¿Y qué hizo Pablo, hermano? ¿Qué hizo? Se molestó, les dijo, es que ustedes no me conocen, yo ya cambié. No, hermanos, no les reprochó. Él humilde aceptó de que tenía error en su manera de vivir pasada. Él reconocía su error, fue humilde, porque así ha aprendido al Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué hizo? Versículo 22, de ahí mismo. Empero Saulo mucho más que se esforzaba, hermanos, más se esforzaba. Sí, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este era el Cristo, porque su manera de vivir anterior no era grata, no era buena. Pero no por eso
renunció, no por esos comentarios dejó de hacer las cosas. Él ya estaba decidido, confirmó su decisión bautizándose, o sea que fue bautizado, y aunque hubiere esos comentarios, hermano, él siguió adelante, marchando adelante porque tenía una misión. Jesucristo se le había dicho a Ananías, porque instrumento me es escogido para que hable a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. ¿Lo llegó a hacer? ¿Cumplir? Sí, hermanos. Eso sí se ve también varios ejemplos ahí. Pero lo que entonces queremos llegar y entender, hermanos, es que Pablo no tardó para decidirse. Y también no renunció por causa de comentarios que eran ciertos. Su manera de vivir anterior no era buena, pero cambió. Y esto entonces, las palabras del maestro lo hicieron que reflexionara. Por eso Ananías, en este versículo dice que comió y fue confortado. Fue entonces donde agarra a él más fuerzas y platica con los discípulos para conocer cómo le hubiera gustado estar él presente con el maestro. Y usted, hermano, el arrepentimiento que tiene usted es que tal vez hubiera querido tener más tiempo para hacer otras cosas, algunas cosas. Tal vez usted tenga en su mente de que hubiera hecho una cosa para su familia, hubiera hecho otra cosa para con sus familiares, sus amistades. Pero si entonces la palabra de Dios le está siendo sembrada hoy, es que hoy sí puede tomar acción. Lo principal es no tardarse, porque los hijos de Israel y tenían que salir de Egipto ya listos, rápido. ¿Cuánto tiempo entonces nosotros nos estamos tardando para salir de ese Egipto, pero ahora espiritual? De esas costumbres que tiene egipcio, es decir, el mundo, en el cual Pablo tenía que también dejar ciertas cosas para que pudiera él entregarse a seguir a Jesucristo. Y entonces, hermanos, vemos su reacción de él, y predica y dedica toda su vida, pero también corre el peligro porque no muchos lo querían. Y aquí mismo, en este mismo capítulo, nos enseña que había amenazas de muerte en contra de Pablo. Sí es cierto que hay entonces amenazas contra nosotros diario, porque no desean que la verdad salga, porque no desean escuchar palabra de Dios. Pero hay que seguir adelante, hay que seguir hablando la palabra de nuestro Creador. Entonces, hermanos, para esto, como Pablo se ve que sí llega a cambiar su vida y entregársela a Jesucristo. Y entonces, ese costumbre y ordenanza de Jesucristo, porque Él también lo cumple, vemos el impacto que hace el Maestro. No nos olvidemos de ello. Dice en Efesios capítulo 2. Vamos a ahorrar un poco de versículos, aunque por el tiempo, pero aunque el tema requiere, vamos a saltearnos un poco y ténganos paciencia, hermanos, si están leyendo en la pantalla. Pero entonces Efesios 2, capítulo 2 y versículo 3.
entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, ¿sí, hermanos? Exactamente como lo que llegó a vivir Pablo. Entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y también como los demás. Empero Dios que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio ¿qué? Vida juntamente con Cristo, y por ende, por gracia sois salvos. Amén. Y juntamente nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hasta ahí, hermanos, por el momento hasta ahí. Y entonces, ¿es cierto todo esto? Porque por gracia somos salvos. ¿Qué hicimos nosotros para que pudiera Jesucristo morir en la cruz y también resucitar para darnos vida? Absolutamente nada. La palabra dice es don de Dios para con nosotros, para con toda la humanidad. Es un regalo de Dios para con todos. No por obras, es cierto. Pero ahora vamos a ver en dónde consiste de que después sí tenemos que mostrar nuestras obras para alcanzar ¿qué? Porque Cristo que murió y resucitó para que no seamos condenados, para que tuviéramos vida juntamente con Cristo, muertos en pecado. Pero ahora versículo 10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, ¿para qué? Ahí está, hermanos, para buenas obras. No lo dice el pastor o el predicador, lo dice la Escritura. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, hermanos, ahí es donde vemos que debemos de ahora hacer las obras, pero ahora son buenas. Sí, hermanos, ahora son buenas. Ya no son malas, ahora son buenas. ¿Y cuáles son? Vamos a seguir leyendo. Las cuales Dios preparó, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Ya están ahí a la mesa, hermanos. Ya está servida la mesa para que usted realice y yo realicemos estas obras buenas. No hay cambio, ahí está, no hay cambio de palabras, ahí está claro que estas ya han sido preparadas de parte de Dios. Solamente era nosotros decidir dejar de vivir, como dice ahí, conforme a los deseos de la carne, aceptar a Jesucristo, ser bautizado y ¿qué creen? Ahora hacer estas obras. Sí, entonces, ¿cómo la Escritura nos lleva a eso, hermanos? No fue ningún predicador, no fue ninguna evangelización de parte del hombre. Fue la misma Escritura que me contesta de que entonces sí es cierto que debo ahora hacer obras nuevas conforme a mi aceptación de Jesucristo. ¿Cuáles son? Pues ahora ya usted canta, ahora ya usted tal vez ya predica, ahora ya usted evangeliza. Ahora ya usted invita a su familia, como el expositor de la escuela nos está invitando
vea usted también por sus hijos primeramente, y así también después para los demás. De tal forma, hermanos, que ahora usted ora, ahora usted ayuna, ahora usted se bautiza. Entonces, hermanos, es parte de ello, porque también leímos que esas obras que usted no hacía antes, ¿verdad? Antes no guardaba el sábado, pero ahora sí lo hace. Antes quizás visitaba a sus padres o hablaba con ellos si están vivos todavía de vez en cuando, porque sí lo hemos visto, hermano. Sí se ha visto que los padres no hablan los hijos no hablan con sus padres, pasan meses y meses y no se acuerdan de ellos. Pero el mandamiento nos invita a honrarlos. Así también de no matarás, así también de no adulterarás. Y esos mandamientos usted no los practicaba antes, pero ahora, porque ya se entregó a Jesucristo y son obras nuevas, porque dice aquí, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ahora ya las hace. Y esto entonces ha hecho un impacto, porque Jesucristo, seguimos leyendo, hermanos, Efesios 2:11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión por lo que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo las dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora usted pertenece a un grupo, a un redil, un rebaño. Entonces fue incluido a los seguidores de Jesucristo. Esos seguidores de Jesucristo tienen un nombre y se llama la Buena Oliva. Y esa Buena Oliva entonces consiste de 144,000 judíos que aceptaron a Jesucristo, incluyendo Pablo. Y eso es entonces lo central de la iglesia de Dios. Ya usted entonces se llama iglesia de Dios. Pero fíjense el impacto que hizo Jesucristo al morir en la cruz y después de 3 días y 3 noches resucitar, para que tuviésemos nosotros la oportunidad de conocer su palabra. Por gracia sois salvos, pero después también actuar, poner por obra lo que estoy aprendiendo, y entonces ser bautizado para que entre yo a este pueblo que Jesucristo unió y ser llamado entonces iglesia de Dios. De tal forma, hermanos, que nos corresponde a nosotros empezar poco a poco. Tal vez esto es mucho para nosotros estudiar y asumir. Creemos que todo esto es conforme al tiempo usted lo va a aprender y también aplicar, porque así como crecen las plantas y las flores, poco a poco también usted va a crecer. Para entonces en ello vamos a ver cómo podemos empezar a hacer esto. Si usted hoy se compromete juntamente con nosotros para que sigamos creciendo, lo podemos hacer juntos
en el llamado Iglesia de Dios. Y para ver este paso y finalizar este tema, hermanos, es primera carta de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3. Veremos entonces a qué nos lleva a hacer ese primer paso. Versículo 13. Y dice así: hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. En esto hemos conocido el amor, porque Él, Jesucristo, puso su vida por nosotros también. Puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por ¿quiénes? Por los hermanos. Así como Jesucristo puso su vida para todos nosotros, también nosotros poner nuestra vida para los hermanos. Así usted también puede empezar. Puede usted empezar en su casa, sacrificar su tiempo para su familia, para su esposa, para sus hijos. Sacrificar su tiempo y energía para ayudar a algún familiar. Si usted no ha visitado a sus padres, puede empezar hoy. Si usted no ha hablado con algún familiar, lo podemos empezar hoy. Pero entonces también hoy, que es sábado, podemos empezar juntos, sacrificando un tiempo más para dar la honra y gloria al Dios Todopoderoso. Lo invitamos para que siga escuchando los servicios de esta hermosa iglesia y esperando que también pueda lograr llegar a confirmar su decisión para bautizarse y ser parte del pueblo de Dios, que será salvo y que entonces puede ser llamado también Iglesia de Dios. Esperando que siga celebrando esta hermosa fiesta de la Pascua y que el eterno Dios los guarde y bendiga grandemente. Mi nombre es Esaú Alejandro Jaimes, ministro de la amada Iglesia. Señor les bendiga y paz a vosotros, hermanos.